Soy Ricardo Pineda Rementería, soy médico egresado de la UNAM, de la Facultad de Medicina, hice estudios de posgrado en bariatría y en antienvejecimiento, y actualmente estudio neurociencias. El día de hoy presentamos un tema que se llama termorregulación y termogénesis. Vamos a empezar a hablar de una cosa muy importante que es la termodinámica. La termodinámica es parte de la física que involucra la generación de calor aunada al trabajo. Hay muchas leyes de la termodinámica, pero para nosotros como organismos vivos, la ley más importante es la que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y tenemos que tomarla en cuenta por los procesos energéticos que hay en nuestro cuerpo. Parte de la termodinámica es una parte de la medicina que se llama bioenergética. La bioenergética es una parte que maneja toda la energía de nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, la generación de electricidad, la generación de calor, etc. La bioenergética es la base fundamental del metabolismo. Nosotros también tenemos dentro de la bioenergética la termorregulación. La termorregulación es una parte muy importante en donde el cuerpo está produciendo calor. Nosotros somos individuos homeotérmicos. Tenemos que estar en un promedio de 36.5 a 37 grados centígrados. Y para esto nosotros tenemos que generar calor, pero además de generar, perder calor, dependiendo del caso. Y tenemos una cuarta fase que es la termorrecepción. La termorrecepción es uno de los 12 sentidos más importantes que nosotros tenemos. La termorrecepción entra por aferencia. La aferencia sensitiva de la termorrecepción está dada por los termorreceptores. Tenemos muchos termorreceptores, sobre todo a nivel de piel. En la piel tenemos receptores de Krauss para el calor y de Ruffini para el frío. Pero tenemos otros múltiples receptores en la parte interna, tenemos termorreceptores en el corazón, en nuestro cerebro, en nuestros pulmones, en nuestro hígado, tenemos en la médula espinal. Estos se van a encargar de detectar las diferencias que hay entre calor y frío, sobre todo en el medio ambiente, con relación a nuestro cuerpo. Es importante que tomemos en cuenta que la parte más importante de la termorrecepción es la respuesta y el procesamiento que hace nuestro cuerpo para generar o perder calor. La termorrecepción, una vez que nuestras neuronas sensitivas captan el frío o el calor, tienen dos vías muy importantes. La primera es la vía espinotalámico lateral, donde la información entra por nuestro cuerpo, se va a la médula espinal, a las astas posteriores, se va al tálamo y de ahí a la corteza somatosensitiva, que está aquí en los parietales. La otra vía se llama espinobraquial, espinoparabraquial, donde entra la información, se va al núcleo parabraquial y de ahí se va al hipotálamo. Es muy importante que recordemos que el hipotálamo es una estructura que es donde se encuentra el centro termorregulador, que es el marcapaso que nos está marcando la producción de calor. Y de ahí se va a la corteza somatosensorial. El hipotálamo está conectado a través del sistema autónomo con el tejido muscular, con el tejido adiposo pardo, con el sistema endocrino y el sistema nervioso central para la generación de calor y también para la pérdida. Es importante recordar que el hipotálamo es una estructura que está en el centro del cerebro. Por ejemplo, si yo trazara una línea horizontal
entre mis dos oídos y la base de mi nariz y la parte de atrás, donde decusa, ahí está el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura muy sensible. Aparte, tenemos que recordar que no tiene barrera hematoencefálica y eso la hace muy susceptible a todos los cambios que pueden generarse a través de nosotros. Recordamos que en el hipotálamo también se encuentra el centro del hambre, el centro de la saciedad, el centro del placer, el centro del displacer. Entonces, tomando en cuenta esta estructura, toda la aferencia sensitiva de los otros sentidos que nosotros tenemos pasa a través del hipotálamo. Y en el hipotálamo se va a corteza somatosensorial y también se va al segundo cerebro. El segundo cerebro, el sistema nervioso entérico. Estamos hablando ahora de la respuesta eferente del trabajo del sistema nervioso central. Tenemos que recordar que tenemos sistema simpático y parasimpático y que se manejan diferentes mediadores químicos. La norepinefrina, al ser estimulada por la termorrecepción, empieza a producir una estimulación directa al corazón, donde empezamos a presentar taquicardia. Y en los vasos sanguíneos también se empieza a presentar vasoconstricción. Esto precisamente para generar más calor. Dentro del mismo sistema nervioso simpático, la liberación de acetilcolina directamente va al músculo, donde se presenta el titiriteo, las contracciones que van moviéndose rápidamente para generar más calor. Y también la manifestación clínica son escalofríos, esa sensación de que se nos paran las vellosidades, los vellos, y podemos empezar a temblar. Por otro lado, cuando hay calor, también pero en el sistema parasimpático se produce una estimulación a nivel de acetilcolina en el corazón, donde producimos bradicardias, y en los vasos sanguíneos, vasodilatación. Esto hace para regular las fuentes de calor. Otra de las cosas es a nivel de piel, se estimulan las glándulas sudoríparas. ¿Para qué? Para empezar la producción de sudor, para que nosotros podamos tener una regulación y pérdida de ese calor que nos está haciendo excesivo. Estas cosas son automáticas, nosotros no las controlamos a nivel consciente, es la respuesta autónoma de nuestro cuerpo a las inclemencias del tiempo. Hay que recordar que hay alteraciones en la termorregulación producidas por una insuficiencia autosómica primaria, que puede estar aunada a un problema de disautonomía en algunos pacientes. Metabolismo es una función muy importante que engloba un sinnúmero de funciones en las que se encuentra el manejo de energía, la producción de calor y las funciones vitales del organismo. Todo el metabolismo produce calor. Estábamos hablando hace un momento de la estimulación a músculo para producir calor. Eso actualmente se llama termogénesis muscular. El trabajo motor de los músculos, donde se encuentra el metabolismo que genera el músculo, produce calor, aún en estado de reposo. Más bien dicho, en estado de reposo es donde más produce calor. Las producciones de calor están dadas por el músculo y por el tejido adiposo. Tenemos que recordar que tenemos 6 tipos diferentes de tejido adiposo, pero el tejido adiposo pardo y el tejido adiposo beige son los que producen calor a través de unas enzimas que se llaman enzimas desacoplantes o termogénicas. También hay la producción de calor a través de las hormonas. La hormona tiroidea es la que marca, como si fuera una varita mágica, la producción de calor. El trabajo del metabolismo celular dado por la hormona tiroidea produce calor. Podemos decir nosotros que hay otras 2 hormonas importantes en la producción de calor. Y tenemos en primer lugar la testosterona producida por los testículos y la hormona de crecimiento, que son termogénicas. Otra de las hormonas que también se presenta
es la vasopresina. La vasopresina es la que está manejando la sudoración y la producción de orina por nuestro cuerpo, dependiendo si hace frío o de calor. De hecho, cuando nosotros tenemos calor, muchas veces aumenta la producción de orina, y cuando tenemos frío, se disminuye la producción de orina. Una de las cosas muy importantes, hablando del tejido adiposo, es la presencia de las proteínas desacoplantes. Estas enzimas desacoplantes son sumamente importantes porque manejan el calor. Tenemos 5. La más importante de generación de calor se llama UCP1. Esta actúa desviando en las mitocondrias la producción, en lugar de producir energía, produce calor. Se dice que la producción de calor tiene que ser constante. Nosotros la energía la manifestamos por ATP y más o menos tenemos 40 kilos de ATP de producción del día, y parte de esos 40 kilos, más o menos el 25%, se va a producción de calor. Tenemos 5 termogeninas. La termogenina 1, que es la proteína que existe en el tejido adiposo. Y tenemos la termogenina 2 y 3, que se encuentra en el músculo, también para el trabajo del metabolismo muscular, a lo que volvemos a recordar se llama termogénesis motora. Y tenemos la termogenina 4 y 5 que produce el cerebro, pero el cerebro es muy envidioso, solamente lo hace para mantener una temperatura constante a nivel intracraneal. Por otro lado, también tenemos que recordar que tenemos varios tipos de termogénesis. Primero tenemos una termogénesis facultativa y otra termogénesis adaptativa. La termogénesis facultativa es la que nos da nuestro instinto de conservación en pro de la supervivencia. Es la que tenemos nosotros en nuestra información genética, que está dada por el trabajo del sistema simpático y por el parasimpático. Es autónomo, es automática. Y la termogénesis adaptativa es la que nosotros provocamos haciendo ejercicio, tomando cosas calientes, tomando cosas frías. Nosotros, la termogénesis adaptativa también va en relación a nuestra microbiota. Nuestra microbiota, sobre todo intestinal, genera calor. De hecho, parte del calor que nosotros producimos, un porcentaje que va entre 15 y 20%, lo producen nuestras bacterias intestinales. Por otro lado, cuando tenemos deseos de tomar algo caliente o tomar algo frío, es la información que está soltando todo nuestro sistema nervioso entérico junto con la microbiota, que nos está dando el deseo de tomar algo caliente o tomar algo frío, que va en relación a nuestra temperatura y a la temperatura ambiente. Es importante decir que la temperatura corporal es de las pocas constantes que tenemos que tener siempre. Nosotros podemos tener constantes variables, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, e inclusive en las horas de digestión y en la producción de orina. Pero no podemos cambiarla mucho en la producción de calor. Tenemos que estar siempre en la misma temperatura. Sin embargo, los latidos del corazón, las respuestas respiratorias, pueden cambiar dependiendo de nuestras demandas. Es importante nosotros reconocer que la termogénesis es la función vital que tiene que estar más constante para mantenernos con vida. Les recordamos a suscribirse a nuestro canal, darle su like, y el progreso es a través de la enseñanza y el aprendizaje.